te digo, seguramente después me acuerdo de otras cosas importantes. Pero, es decir, yo creo que la crítica y el malestar y todo eso no fue total, es decir, tuvimos apoyo de gente muy valiosa allí. Metodológicamente, ¿qué puede uno decir que también, digamos, que hacía un poco más difícil el trabajo en las ciudades de lo que el antropólogo estaba acostumbrado, ¿no? Digamos, uno siempre tiene esa idea de que el trabajo de observación participante y de corresidencia y prolongado es mucho más factible cuando el antropólogo hacía esa inmersión. Pero ¿qué significaba ahora investigar un lugar que era el propio lugar donde el antropólogo habitaba, ¿no? Sí, es un tema bien interesante porque permite ver muchas cosas, ¿cierto? Y tiene que ver con la confusión, como nos ven los otros profesionales, ¿cierto? Yo he trabajado en muchísimos equipos interdisciplinarios, intergeneracionales, y a uno lo confunden con un sociólogo. Entonces yo le digo, hermano, eso es como si yo lo confundiera a usted, que es un arquitecto, con un ingeniero, ¿cierto? Hombre, ¿cómo me va a confundir con un sociólogo? Pero viéndolo bien, no tienen por qué no estar confundidos, ¿cierto? Entonces, a veces digo que la diferencia entre un antropólogo y un sociólogo es que el antropólogo considera lo biológico. Eso es muy importante. Entonces, en el estudio de lo social, nosotros no vemos a las personas como robots sociales, sino que tienen un fundamento animal, biológico. Y, por ejemplo, en la antropología urbana, la proxémica y la etología urbana tienen en cuenta esa dimensión, y eso es muy importante. Y lo otro es la metodología. Yo creo que eso más bien ha sido una gran ventaja. Por ejemplo, el que nosotros lo que hubiéramos formado en la escuela norteamericana de la etnografía. Y para mí es, digamos, lamentable que eso no se le dé todo el fundamento que debe tener. Porque yo pienso que una persona que termina un pregrado no debe ser un gran teórico, o no puede ser un gran teórico, pero sí debe estar muy bien formado en la etnografía. O sea, que sepa hacer un buen trabajo de campo, ya lo demás viene por añadidura. ¿Cierto? Entonces, eso era como un buen refugio para nosotros. El hecho de que manejábamos bastante bien, y yo pues fui formado en esa escuela en los Andes, y luego en Florida. Por ejemplo, yo fui alumno también de Rolf Bernard, que es uno de los tres, digamos, más destacados metodólogos de la antropología en los Estados Unidos. No sé, conocen un libro de él, si no yo lo puedo facilitar, que se llama Métodos de Investigación en Antropología Cultural. ¿Sí? Entonces, esa formación así nos facilitó mucho la cosa, porque esa es la otra diferencia entre los antropólogos y los sociólogos, y es que nosotros no hablamos desde un escritorio cómodamente sentados, sino con el barro hasta aquí, ¿sí? Que es un punto de ahogarnos, entonces ahí es que hablamos. Entonces, yo les digo en broma a mis amigos sociólogos que ellos nos robaron el método, porque es cierto, nosotros terminando clases de etnografía para sociólogos, yo lo hice. ¿Sí? Esa es una de las cosas que también me parece interesante que lo hablemos, porque esa es mucho la actualidad también de la antropología hoy, ¿no? Ver su método convertido ahora en una técnica a veces abusada tremendamente. Cualquier cosa utilitaria, cualquier cosa se le llama ya etnografía porque es una observación simplemente. Sí, exacto. Pero entonces, digamos, toda la metodología, las técnicas y todo eso. Pero lo otro tiene que ver con la pregunta tuya, y es que el etnógrafo supone que tiene cierta aproximación ideológica, que es la otra, es decir, si no, la técnica sola no representa mayor cosa. Entonces era eso, es decir, nosotros teníamos que hablar en el caso de la antropología urbana también desde una posición conceptual, elaborada, ¿cierto? Bastante elaborada, y desde mi punto de vista el antropólogo no tiene esa formación si solamente hace antropología urbana. ¿Sí? Dicho de otra manera, un antropólogo no es urbano desde el
grado, sino que tiene que formarse en todos los 4 campos, o por lo menos en 2 o 3, depende del enfoque que tengan. Yo entiendo que en Inglaterra la arqueología está separada, es otra carrera, pero nosotros sí formados en eso, y por lo menos que hagan un trabajo de campo con campesinos o con indígenas para que tengan una formación holística, o como llaman ahora los de Almorán, ¿cómo se llama? El paradigma de la complejidad, ¿sí? Entonces, yo creo eso, es decir, que primero necesitamos una formación, y eso nos sirvió, que nosotros ninguno era antropólogo urbano solamente, sino que tenía un background y lo demás. Y segundo, entonces, que la metodología implicaba eso, es decir, yo entiendo que no es absolutamente cierto que cuando yo voy a estudiar Ciudad Bolívar, estoy estudiando a mí mismo, más allá de la afirmación que podemos hacer que cuando estudio al otro, en términos de Clifford Geertz, por ejemplo, me estoy estudiando yo mismo, ¿no? O de los novelistas también dicen eso. Pero de todas maneras sí es un fenómeno mucho más cercano a mí que si yo estudio a los guaibos Por supuesto. o los que, sí, los indígenas, que hablan un idioma completamente diferente, que tienen una concepción espacial, todo eso ya sabemos los antropólogos. Entonces, es cierto, Enrique, es una gran dificultad porque le toca a uno separarse de su manera de su ethos, digamos, de su manera de concebir el cuento. Pero a la vez seguramente también aprovechar. Pero sí, le da una suya. Por eso digo que ahí la posibilidad que hay es que uno realmente es un antropólogo, no un aficionado, ¿sí? Entonces, que haya sido formado para poder hacer ese desdoblamiento, que si no, no funciona. Pero, digamos, los grandes antropólogos urbanos, son así, son personas muy, muy bien formadas. Sí, como usted lo decía ahorita, pues uno puede decir que esas especificidades no existen, tanto como, bueno, con la antropología visual también hay un debate en cómo define uno que es antropología visual, que no. No, es que yo pienso que eso se debe a tantos egos, ¿no? Es decir, ¿quién puede ser el juez que dice que es antropología y que no lo es? ¿Sí? Y obviamente los norteamericanos van por un lado y los franceses por otro. Sin embargo, ellos se reúnen en sus congresos y no hay tanto problema. ¿Sí? Que aquí a veces tenemos esos celos tan tremendos, ¿no? Pero justamente sí, por ahí me gustaría entrar también a lo que usted notó antes, de esa relación interdisciplinaria que hoy por hoy, por ejemplo, ha llevado a la antropología urbana a estar muy cerca a eso que ahora llaman estudios urbanos, o cercanos al discurso de los arquitectos, al discurso de la movilidad y el espacio, y digamos que ahí vuelve y se hace supremamente relevante la visión antropológica, porque es una cosa que las otras disciplinas no cogen. Sí, pues yo creo que hay que ser muy humildes en eso, ¿no es cierto? Si les digo, yo he trabajado más con esas personas que con antropólogos. Yo soy más conocido, tal vez soy más popular en la Facultad de Artes, no, pero tampoco no debo ser tan exagerado. La arquitectura. Pero sí tengo muchos amigos y he trabajado, yo prácticamente he trabajado con todos ellos, con todos los urbanistas y arquitectos de ahí. Por eso, por la afinidad del campo y porque ellos también han avanzado, ellos a veces eran muy cerrados, ¿no? Pero digamos, si tú ves la maestría de urbanismo, yo he sido profesor de la maestría de urbanismo, he dirigido trabajos, yo fui fundador de la maestría de hábitat y vivienda, ¿sí? Fui fundador de la maestría de antropología social aquí, me olvidado mencionarles eso, que fue la primera cohorte fue sobre antropología urbana. No sé si sabían eso. ¿Sí? En el año del 96 al 98. Había mucho miedo en hacer la maestría, cuando estábamos recontramaduros para hacer una maestría. ¿Cierto? Sí. Ya el departamento fue fundado en el 66 realmente. Y llevábamos, ¿qué? 30 años, sí.
estamos sin hacer maestrías, era absurdo totalmente, habiendo tantos profesores bien formados. Entonces empezó con eso y pues claro, me cayeron con todo mi enseñanza. Pero sacamos un porcentaje mucho mayor que el del resto de las maestrías de la facultad. Nosotros alcanzamos a graduar el 70% de los que entraron. Cuando la gente por ejemplo, en las de lingüística de eso graduaban el 20 el 30%. Claro. Sí. Ay, entonces, tiene que ver con todo eso, es decir, tiene que ver con también tomar ciertos riesgos, ciertas decisiones. Yo sabía que la maestría no iba a ser perfecta, iba a tener muchos problemas, ¿cierto? Pero había que empezar con algo. Pero hay algo que me interesa mucho, Arturo, es, curiosamente, si uno hace una mirada así muy rápida en qué es lo que se desempeñan los antropólogos hoy por hoy. Perdona, es que yo me fui por otro lado. No, mira, sí, nosotros hemos trabajado en montones de eso, y yo suelo decir que he sido muy afortunado porque he podido conocer la ciudad por las tripas. ¿Sí? Es lo mismo que si tú coges el trencito ¿tú eres paisa? Caleño. Caleño, sí, claro, obviamente. Caleño, no sé cómo me confundí. Entonces, ¿eres bogotana? Sí. Entonces, tú coges el trencito de la Sabana. ¿Has hecho ese viaje alguna vez? ¿A Zipaquirá? Sí. Antes iba a Nemocón, creo que ahora solo va a Zipaquirá. Y es fascinante, porque la línea del tren está antes que la ciudad, antes de que hicieran la ciudad. Entonces tú ves la ciudad por las tripas, todos los talleres, todos los barrios, más mirando eso. Y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Por tal vez una disposición personal, pero también por la posición de la antropología urbana y es haber trabajado en todos los proyectos. Empecé trabajando en el proyecto de USMI con agrónomos en el 82 y llegué a Curtis Glick, que es un antropólogo norte gringo colombiano muy bueno. Sí, yo le conozco artículos. Sí. Y el libro ese de desarrollo. ¿Sí? Entonces hicimos ese trabajo y desde ese entonces metimos estudiantes de la carrera de antropología que hicieron sus trabajos allí. Eso era más que urbano, era como rural. Pero luego pues trabajé en el PRIA como 5 años. Después, cuando volví ya con mi doctorado en el 94, he participado en muchos proyectos. Yo estuve en el Plan Estratégico de Bogotá, así que yo recuerdo en este momento haber un estudio sobre pequeña delincuencia, dirigí ahí con un equipo de psicólogos y sociólogos de la Nacional, gente muy muy buena como Alberto Henao, Eduardo boliviano que trabaja ahí, un español que es José Ignacio Ruiz. Hicimos un trabajo chévere sobre pequeña delincuencia. El año pasado participamos en el Plan Integral de Seguridad para Bogotá. Antes participé en un estudio sobre ciclorutas para una transnacional que se llama Cali Mayor, que es mexicana, sobre movilidad, transporte. También hicimos lo del Plan Maestro de Bienestar Social. Cuando fue la alcaldía de Bromberg hubo mucha cercanía, ¿no? Yo trabajé muchísimo en eso y con mucha gente, no fui yo solo. Claro, mucha gente vinculada, pero empezó con Soledad Niño, que es otra antropóloga urbana, de urbanos también. Pero te digo que los ancianos en la memoria, entonces uno después se va a acordar. Van saliendo. Con Soledad y María Victoria Uribe hicimos lo del observatorio. Y ahí se sacaron también un montón de publicaciones. Varios estudiantes de antropología, tanto de los Andes como de la Nacional, participaron en eso. En fin, que me acuerdo más, hasta una de Sancho, publicidad sobre consumo. Lo de bienestar, y antes de eso, ya me acordé después, pero digamos que sí, hemos hecho, y con lo del simbolismo del centro histórico que mencionaba también,
y con los arquitectos y urbanistas, especialmente los urbanistas, los de la maestría, que son pues, Carlos Jiménez, René Carrasco, Pedro Uraglia, un montón de gente aquí. Y ahí también está Alberto, ¿cómo se llama este muchacho? Muchacho como de mi edad, Alberto, ¿cómo se llama? Un arquitecto muy destacado, Carlos Niño también, todos estos han estado metidos ahí, hemos trabajado mucho con él. Entonces te decía que personalmente yo he trabajado con gente de otros lados, con equipos de estudiantes, además, metiendo estudiantes de la Nacional. ¿Y cómo es ese trabajo interdisciplinar? O sea, ¿cómo es la...? Eso es un cuento bonito porque, digamos que hace 15 años era puro discurso, ¿no? Sí. No, que el trabajo interdisciplinar, todo el mundo hablaba, pero nadie lo hacía. Y lo que resulta es una garrotera, ¿no es cierto? El trabajo interdisciplinario. Es decir, como que hay una etapa que antes previa que es el trabajo multidisciplinario, que es trabajar sobre el mismo tema pero como separados, ¿sí? Pero ya hemos avanzado, es decir, tanto los antropólogos como las otras personas, las otras disciplinas y profesiones, en poder hacer un trabajo integrado, es decir, en poder discutir un tema y respetar el punto de vista del otro. Pues honestamente yo pienso que los antropólogos especialmente y los sociólogos, psicólogos hemos ganado bastante terreno, nos escuchan bastante en eso, por ejemplo, de la vivienda, que antes era muy cerrado. En el PRIAC, por ejemplo, nosotros hicimos también trabajos en Ciudad Bolívar especialmente, aunque en el barrio Quindío también, en Suba, sobre fachadas, por ejemplo, fachadas desde el punto de vista antropológico, cultural, ¿no? Mostrándole a los arquitectos que no solamente con materiales se puede hacer una fachada bonita, es decir, hay fachadas hechas solo con flores, y que ellos también tienen su propia estética, ¿no? Sí. Yo le quería hacer una pregunta antes que se me enredó con otra y se me olvidó. Yo le decía hace un rato que uno, mirando así muy rápidamente en lo que se ubican profesionalmente muchos antropólogos, uno constata cada vez más que el espacio de acción de los antropólogos hoy por hoy o son las ONGs o las instituciones gubernamentales o los planes de desarrollo urbano o cuestiones de educación, salud, todos unos contextos realmente urbanos en muchos sentidos. Muy pocos están haciendo ese trabajo clásico de etnólogo, sí, pues para eso para lo que a veces uno pensaría que fue más formado a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa relación entre la formación en ciertas cosas, pero a la vez la ubicación profesional en otras? Es como si no se nos formase en las cosas para las cuales efectivamente vamos a terminar trabajando muy seguramente. ¿Ve usted una contradicción allí o por el contrario? No, sí la veo una contradicción, pero como dicen mal de muchos, consuelo de tontos, porque no es exclusivo de la antropología, ¿cierto? Los grandes antropólogos, ninguno era antropólogo, ¿cierto? Levis todos era filósofo, Boas era geógrafo, así, ¿cierto? Es decir, mucha gente estudia una cosa y termina siendo otra, y en el campo de la antropología también. Es decir, María Inés Barreto, por ejemplo, que es muy buena antropóloga física y forense, y que ahora asesoró a Kosovo y al Perú y todo eso, ella hizo una tesis sobre la antropología urbana, sobre buses, ¿cierto? Y eso me parece chévere, ¿cierto? Es decir, esas contradicciones tremendas. Yo tuve una estudiante en la maestría que su pregrado era matemáticas puras, ¿cierto? O sea, a mí esas combinaciones no me molestan para nada, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con, pues que en el fondo sí tenemos que estar en general formados para lo que vamos a trabajar. Yo creo que esa es una crítica que hay que pensarla bien, es decir, no solamente nosotros como antropólogos urbanos, sino en general en el departamento de antropología. Por ejemplo, un muchacho que luego dirigió la red, que se llama Medellín, Pedro es el otro, Pedro es el politólogo. ¿Cómo se llama este muchacho Medellín? Que tiene un artículo en Pobladores Urbanos, ¿cierto? Sobre ciudades de selva. Él ha sido bastante destacado, profesor del CIDER y todo ese cuento, y él regañaba ahí a los del departamento de antropología y decía que les daba una formación muy teórica que no les servía para nada.
tenían que enfrentarse. Sí, ¿Sí? ¿verdad? Y es cierto, es cierto. Es decir, yo insisto mucho en que un antropólogo tiene que estar pues, con una visión en su cabeza holística, tiene que dominar bien las técnicas, pero que no se puede quedar con eso, tiene que, el campo que va a desarrollar tiene que estudiarlo. Humildemente, es decir, yo pienso que yo traté de hacer eso, es decir, como mi tema era la antropología urbana, entonces yo estudié planeación urbana, es decir, hice el equivalente de una maestría ya, aunque no tengo el diploma, pero hice el equivalente de una maestría en planificación y mis trabajos fueron evaluados por los planificadores, había un miembro en el comité. O sea, el campo en que uno se vaya a mover, pues tiene que estudiarlo de alguna manera, así no sea tan formalmente, ¿no? Pero sí. Y sí pienso que aquí debería ponérsele más atención a lo que salimos a hacer, porque eso fue también un cambio de posición de algunos antropólogos de allí, que no puedo mencionar, y cuando se les acabó el trabajo de indios, entonces se volvieron urbanos. Es decir, es un poco Pues sí, curioso, hay ¿no? muchas cosas que están ahí también.